No es un accidente lo que leemos en las Escrituras, que Jesús ordenó tener una fe como la de un niño. Su fe pura y atractiva corre profundo, pero también hay una medida de discernimiento que poseen los niños en su inocencia que sirve para recordarnos las cualidades que nosotros deberíamos demostrar en nuestras propias vidas. En esta edición de La Palabra de Dios para hoy, el pastor Chuck Smith continúa con su estudio versículo a versículo por el Evangelio de Lucas, guiándonos a través de algunas historias muy familiares que acentúan dos principios clave acerca de nuestra fe. Y ahora aquí está el pastor Chuck Smith con la lección de hoy. Comenzaremos en Lucas capítulo 18, versículo 15. Quiero animarles, amigas y amigos, a permanecer con nosotros en los próximos minutos compartiendo la palabra de Dios para hoy. Es nuestro deseo que sirva para su crecimiento espiritual, para su caminar con Dios. Bien, si ya tiene su Biblia a mano y el pasaje que citara Esteban, le vamos a dar lectura. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. A mí me encanta observar a los niños. Hay una hermosura, algo casi divino, rodeando a los niños pequeños. Tienen tanta pureza. Parece ser que hay en un niño un sentido muy agudo de discernimiento. Si yo veo a una persona a la cual los niños no quieren acercarse, bueno, yo sospecho de esa persona. Jesús dijo: el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús siempre estuvo interesado por los niños. Marcos nos dice que cuando los discípulos estaban manteniendo alejadas a las personas y no permitían que trajeran a sus niños a él, cuando Jesús observó lo que ellos estaban haciendo, nos dice que él se enojó y dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Él los tomó en sus brazos y los bendijo. En el versículo 18 leemos: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo quiero que no malinterpretemos a Jesús. Cuando este joven gobernante vino a él y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él estaba hablando de una calidad de vida, no la cantidad. La calidad que él observó en Jesús. Hay algo eterno acerca de la manera en que este hombre vivió. Su vida cruzó las dimensiones del tiempo. ¿Qué debo hacer para poder tener esa vida duradera, esa calidad de vida que tú posees? Jesús dijo:
¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ahora bien, no saque la conclusión de que Jesús está diciendo yo no soy Dios. Usted descubrirá que Él está diciendo justamente lo opuesto. Vea usted, Él está diciendo una de dos cosas. Él está diciendo yo no soy bueno o Él está diciendo yo soy Dios. Así que la pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Es para despertar o para elevar el nivel de conciencia en la mente de este hombre. Mira, tú me has llamado bueno. ¿Por qué lo hiciste? Tú estás buscando una vida duradera, pero me llamas bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno y ese es Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Por lo que tú ves en mí, esa cualidad por la que tú te sientes atraído, esa cualidad que tú has discernido es que yo soy Dios. Recuerda cuando el apóstol Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, Él le está diciendo a este joven, mira, tú has tenido una revelación divina. ¿Por qué me llamas bueno? Hay solo uno bueno y ese es Dios. Entonces Jesús lo llevó a través de los 5 mandamientos a la segunda tabla de piedra. Esos mandamientos que tratan con las relaciones del hombre con su semejante, lo cual constituye rectitud. Esos mandamientos son, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora, cuando Jesús escuchó su respuesta, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Una vez más, no leímos mal aquí. Jesús está diciendo que lo que le hacía falta era la pobreza. No, porque todos podríamos entrar en eso fácilmente. Volvamos atrás a la pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ahora Jesús le dice, ve, y omitamos todo lo demás que él dice. Vamos a tomar solo esto, solo ve. Luego él dice, ven y sígueme. La palabra esencial de Cristo para este joven es, ven, sígueme. Vea usted, su problema es, Dios no está en el centro de su vida. En otras palabras, usted tiene otro eje sobre el cual gira su vida. En el caso de este joven era el dinero, su riqueza. Su vida giraba alrededor de las riquezas. Y Jesús tocó lo que estaba en el corazón de la vida de este joven. Él le dijo, tú tienes al Dios equivocado. En otras palabras, es lo que Jesús le decía. Luego agregó, sígueme. Deshazte de ese Dios falso. Sígueme. Si tú quieres ser perfecto, deshazte de esos ídolos. Deshazte de esas cosas que están llenando tu camino, que te apartan del compromiso total. Sígueme. Ponme a mí en el centro de tu vida. Es lo que Jesús intentaba decir a este joven. Tal vez sea vender ese auto deportivo, lo que usted necesita, o deshacerse de esto o aquello. Para algunos, incluso puede ser abandonar sus profesiones. Si eso se vuelve el centro de su vida, el eje central de su vida, y su vida está girando en torno a eso, ese es el asunto al que él está apuntando diciendo, mira, tú nunca lo encontrarás allí, tú solamente lo encontrarás cuando me sigas a mí. No significa que esas otras cosas no puedan añadirse y sean parte de tu vida, pero ellas no deben y no pueden ser el centro de tu vida. Yo debo estar en el centro de tu vida. Ven, sígueme. Lo que sigue es realmente doloroso. El joven se fue triste. Pero está mal asumir que él estaba perdido.
Yo no sé si lo conoceremos a él en el cielo o no. Puede ser que él estaba triste ante el pensamiento de lo que él tenía que hacer a continuación. Puede ser que él fue a su contador y le dijo: mira, deshazte de todo, entrégalo a los pobres, te veré más tarde. Yo debo seguir a un hombre que conocí hoy. Nada más cuenta, sino solo seguirlo a él. O puede ser que él se alejó triste pensando: el precio es muy alto, no puedo hacerlo. Desearía poder, pero no puedo pagar ese precio. Él tenía razones entonces para estar triste. Luego Jesús dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. La riqueza, estimado amigo, puede ser un Dios muy poderoso en la vida de una persona. Ella puede poseerlo a usted muy rápidamente. Las personas dijeron: Señor, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. A mí me causa molestia cuando viajamos a Israel y los guías narran acerca de una puerta que ellos llaman ojo de aguja. Es una historia elaborada, como lo son tantas de las historias que hacen los guías. Yo he observado muchos de los sitios y se me ha dado 4 o 5 explicaciones acerca de los acontecimientos que se dieron en esos lugares. Así que ellos realmente no están muy bien documentados. Existen muchas conjeturas secretas en la arqueología acerca de períodos, de tiempos, fechas y demás. Hay muchas conjeturas. Así que ellos señalan un pequeño corte en la parte de abajo de la puerta y dicen: ve, ese es el ojo de la aguja. Y es tan pequeño que para pasar a través de esa puerta usted debe tirarse al suelo. Es como una de esas puertitas que tienen algunas casas para que entre el gato o el perro, ¿verdad? Es algo como eso. Usted se echa al suelo, puede gatear a través de ella. Usted nunca podría pasar un camello a través de ella. Pero ellos dicen: hay una subpuerta. Y por las noches, cuando se cierran las puertas principales de la ciudad, entonces ellos no podían abrirla por la noche, y si una persona llegaba tarde a la ciudad, la única forma de entrar era tomar toda la carga del camello, lo hacían agacharse, lo empujaban a través de la puerta y así entraban. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, usted podía empujarlo a través de esta puerta o de este ojo de aguja. Pero créame, eso no es correcto. Usted no puede entrar en el reino de los cielos por su propio esfuerzo. Para el hombre es imposible, pero gracias a Dios, que para Él todas las cosas son posibles. Ahora le invito a que leamos juntos el versículo 28. Dice así: entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. En otras palabras, hemos dejado nuestros hogares y todo lo demás. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Note usted esto, estimado oyente: por el reino de Dios. La frase calificativa es por el reino de Dios. Luego dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Ellos ahora están en su último tramo en el viaje a Jerusalén. Están en el río Jordán. Están yendo hacia Jerusalén para la fiesta de la Pascua, donde habrían de cumplirse las Escrituras. No las Escrituras sobre el establecimiento del reino, como pensaban los discípulos. No las Escrituras sobre sentarse en el trono de David, sino las Escrituras relacionadas a Jesús siendo entregado a los gentiles, y como continúa diciendo el versículo 32, y será escarnecido y afrentado y escupido. Jeremías, el profeta, habla acerca de estas burlas
de estas escupidas y demás. Ahora en el versículo 33 de Lucas 18 continúa diciendo, y después que le hayan azotado, le matarán. También Isaías nos dice acerca de esto en el capítulo 53, y también el profeta Daniel habla en el capítulo 9, que usted después puede confrontarlo, cotejarlo con estos pasajes que estamos leyendo. En el versículo 33 de Lucas 18 dice, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de esas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Ellos, en otras palabras, estaban ciegos a esto. Muy bien, amigos, debemos ir a Jerusalén para que se cumpla todo lo que dicen las Escrituras acerca de mí, decía Jesús. Prosigamos con el reino. Y luego él les dice a lo que se estaba refiriendo. Debo ser entregado a los gentiles y seré escarnecido, afrentado y escupido. Mas al tercer día resucitaré. En otras palabras, vamos a Jerusalén, establezcamos el reino. Tan ansiosos estaban ellos, de alguna forma yo me siento estimulado por esto. Estos hombres a los que Jesús escogió para que estuvieran cerca de él, estos hombres que Jesús eligió para establecer su iglesia, no eran gigantes espirituales. Ellos no eran hombres perfectos. No tenían una comprensión espiritual aguda. Eran personas como usted y yo. Y mire, Dios utiliza personas comunes. Dios lo usa a usted si usted se lo permite. Entonces, aquí ellos realmente no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. De hecho, ellos estaban muy alejados de los pensamientos de Jesús. Recuerde que Él está ahora en su camino a Jerusalén. Él primeramente fue a Jericó, que está a unos 30 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. El versículo 35 nos dice, aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Obviamente no es el mismo que en el Evangelio de Marcos, Bartimeo, o el ciego que se menciona en el Evangelio de Mateo, o los dos. Un relato nos habla de dos ciegos, otro habla de Bartimeo, pero este es un relato totalmente diferente. Porque en este caso Jesús está entrando en Jericó y los otros dos ciegos que él se encontró fue cuando él se está alejando de Jericó. Así que, entrando a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. En otras palabras, no entendía lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Recuerde, él no podía ver, él era ciego. Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Seguramente él había escuchado acerca de Jesús. Yo creo que todo aquel que tiene alguna clase de discapacidad física está atento a posibles curas. Desafortunadamente, debido al profundo deseo de ser sanado, en el día presente, muchas personas se vuelven víctimas de algunos charlatanes malvados que les prometen sanidad. Es asombroso cómo una persona que está desesperada confía en cualquier cosa. Y hay personas que buscan sacar ventaja de esa esperanza y darles una falsa esperanza. Pero de alguna forma este hombre había escuchado de Jesús, él tenía registrado en su mente el nombre de Jesús. Entonces, dice el verso 38, dio voces diciendo, Jesús, y utilizó el título mesiánico, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Utilizando ahora solamente el título mesiánico, dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio,
y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Yo quiero que note esto. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si las personas constantemente se le acercan y le alaban a usted por ser una persona tan maravillosa, diciendo, tú eres maravilloso, tú eres esto, tú eres aquello, entonces será mejor que usted haga un autoexamen, una autoevaluación acerca de cómo está usted dejando que brille su luz. Evidentemente será de la forma equivocada, porque la atención está siendo atraída hacia usted, está trayendo alabanzas hacia usted. Pero Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús de alguna forma estaba haciendo las cosas de tal manera que glorificaban a Dios. Así que cuando las personas vieron que este hombre ciego era capaz de ver, siguiendo a Jesús en el camino, ellos glorificaron a Dios. Ellos alabaron a Dios. Cada uno de nosotros viene al Señor buscando salvación, y lo hacemos porque nuestro corazón ha sido impulsado por el Espíritu Santo. Pero cuando Jesucristo caminó en la tierra, en ciertas ocasiones Él mismo buscó a los perdidos, aún antes de que tuviesen la oportunidad de darse cuenta que estaban extraviados. En esta edición de La Palabra de Dios para hoy, el pastor Chuck Smith considera los eventos que guiaron a la conversión de Zaqueo, el pequeño y odiado recaudador de impuestos que estaba literalmente en un árbol hasta que el Señor lo encontró y convirtió su corazón. Y ahora aquí está el pastor Chuck Smith con la lección de hoy. Abriremos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Y bueno, si ya tiene su Biblia allí a la mano y encontró este pasaje del capítulo 19 del Evangelio de Lucas, vamos a comenzar a leerlo juntos. ¿Se anima? Comenzamos en el verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, luego continuaremos con la lectura. La ciudad de Jericó era un oasis, era un pueblo turístico. Los inviernos se pueden volver bastante fríos allí en Jerusalén, pueden tener alguna nevada ocasional, pero en Jericó en el invierno el clima es perfecto. Los días por lo general son claros. Usted tiene menos de 50 milímetros de lluvia por año. Con todo, como está a 335 metros por debajo del nivel del mar, hay toda clase de fuentes, pequeños manantiales, allí en Jericó, por causa de la profundidad. Hay pozos artesianos, fuentes y demás de agua fresca. Con las temperaturas cálidas que en el invierno son por lo general de 14 grados durante el día, y una estación de cultivo que abarca todo el año, hay grandes cítricos, toda clase de frutas que crecen en el área que rodea a Jericó. Así que se vuelve un retiro para la gente de dinero. Todos ellos posiblemente tendrían sus casas de invierno allí en Jericó. Jericó estaba repleta de publicanos, es decir, de recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Porque ellos eran las personas adineradas, también los fariseos. Continúa la lectura, así que Jesús iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, los recaudadores de impuestos, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Recuerda el ciego cuando dijeron es Jesús de Nazaret? Él sabía quién era. Este hombre no sabía quién era él, pero estaba curioso.
Había una tremenda multitud de personas moviéndose con ellos. ¿Sobre qué persona tan importante estarían agolpándose ellos? ¿Quién es él?, preguntaría Zaqueo. Él no podía verlo por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, dice el verso 3. Sí, era un hombre pequeño. No podía ver por encima de la multitud. Él no se atrevió a la aventura de entrar en esa multitud. ¿Por qué? Porque la gente sabía quién era él y le odiaban. Él era el enemigo público número 1. Era el principal de los recaudadores de impuestos. Y de ir y tratar de hacerse camino entre la multitud, hubiese sido golpeado hasta que lo mataran. Él habría sido golpeado con los codos, cortado, quizá apuñalado. Y lo hubieran hecho si él se atrevía a entrar en la multitud, no le quepa ninguna duda. Entonces él vio algo mejor que meterse entre la multitud. Así fue que vino y vio que Jesús iba por la calle. Dice el verso 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Esto para así poder ver a este hombre que venía. Él no sabía quién era, pero tenía curiosidad, quería verle. Y para su asombro, cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice el versículo 5, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué interesante. Es interesante que aun a pesar de que Zaqueo no conocía a Jesús, Jesús sí conocía a Zaqueo y le llamó por su nombre. Juan nos dice: Jesús no necesitó de ningún hombre que le testificase a él en cuanto a los hombres, porque él conocía al hombre y él sabía qué había en el hombre. Sí, él sabía qué era lo que estaba en el corazón de aquel hombre Zaqueo. Ahora bien, hay muchas maneras de que Jesús hubiese ido a Jerusalén sin necesitar pasar por Jericó. Yo pienso que fue a través de Jericó solamente porque él sabía que este hombre estaba allí, un hombre cuyo corazón clamaba por Dios. Y yo creo que él hizo un desvío para poder encontrarse con Zaqueo. El verso 6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, probablemente porque sabía que esto molestaría a los fariseos. Nosotros no somos testigos de la conversación que hubo allí, pero aquí Jesús en la casa de Zaqueo comenzó a hablarle, sin duda, acerca del reino de Dios, acerca de la vida, de los reales valores de la vida. Jesús exploró su corazón, su alma. Afuera, donde debemos estar nosotros con la multitud, oímos solamente las murmuraciones de los fariseos en contra de Jesús por ir a la casa de un pecador. Así es que dice el verso 7, ellos, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Allí afuera estaba esa reflexión en torno a la multitud mientras esperaban a que saliese Jesús. Probablemente escucharon algunos ruidos, algunas risas provenientes de dentro de la casa. Usted dirá: oh, ¿usted cree que Jesús se rió? Apueste que sí. Yo pienso que tenía un gran sentido del humor. No me lo imagino siempre muy sobrio. Pienso que fue un período muy trágico de la iglesia cuando la sobriedad se volvió equivalente a la espiritualidad. Creer que sonreír era un signo de falta de espiritualidad. Así que los ministros tomaron usaban esos trajes negros, recuerda, y adoptaron esa calidad de tonos en la voz y ese muy serio y sobrio buenos días. Entonces usted piensa: qué hombre espiritual, tan sobrio, tan serio. Pienso que Jesús era un hombre común. Yo lo puedo ver riéndose con los discípulos, palmeándoles el hombro. Él era un hombre. Pero con todo, hubieron esos periodos de silencio donde no escucharon la risa de afuera. Esos momentos en los cuales Jesús estaba investigando con la conversación, tratando con Zaqueo allí dentro. Ahora Zaqueo está parado delante del Señor. Este hombre pequeño mirando hacia arriba a Jesús. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo:
hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mire, hay dos maneras de ver esto. La traducción en nuestra versión Reina Valera es: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Podría haber un poco de sátira y humor en ello. Siempre que escuche a un judío decir: voy a dar la mitad de mis riquezas, usted sabrá que la salvación ha llegado a ese hogar. Usted sabe, uno de esta clase de judíos era Zaqueo. Pero la otra traducción es probablemente la correcta: por cuanto se ha convertido. Esta traducción podría ser aceptada: por cuanto se ha convertido en un hijo de Abraham. Pablo nos dice que no era la descendencia física de Abraham la que heredaría el reino de los cielos, sino los descendientes espirituales. Porque Abraham no era el padre de la simiente física, sino de la simiente espiritual, es decir, aquellos que creerían como su padre Abraham, que creyó a Dios, se convirtió así entonces en padre de la simiente espiritual, es decir, en padre de aquellos que creen y confían en Dios. Así que somos hijos de Abraham a través de la fe. Pablo nos enseña esto. Por eso es que Jesús puede estar usando una aplicación espiritual ahora a través de la fe que está en este hombre Zaqueo. Él se ha vuelto en verdad un hijo de Abraham. Este es un descendiente espiritual. Habían judíos que dijeron a Jesús: de Abraham nuestro padre somos. Jesús dijo: si fueseis de vuestro padre Abraham, entonces me conoceríais, porque Abraham testificó de mí y me vio. Y dijeron: no tienes ni 50 años. ¿Cómo pudo Abraham haberte visto? Él dijo: antes de Abraham yo soy. Luego Jesús dijo: pero vosotros de vuestro padre el diablo sois, no hijos de Abraham. Nosotros tenemos por padre a Abraham, decían ellos. Jesús dijo: no digáis eso. ¿No se dan cuenta de que Dios puede levantar hijos a Abraham de esas piedras si él quisiese? Es una semilla espiritual. Esa semilla espiritual son aquellos que creen. Abraham fue el padre, así nosotros nos hemos transformados por la fe en hijos de Abraham y herederos, por lo tanto, de las promesas de Dios que le fueron dadas a Abraham a través de nuestra fe, y herederos, por lo tanto, de las promesas que Dios le dio a Abraham. Ellas son nuestras, porque somos hijos espirituales de Abraham. Abraham, el hombre que creyó en Dios. Nosotros somos sus primogénitos. Ahora bien, usted no puede ir más allá de eso, como algunas personas trágicamente hacen y dicen: bueno, la iglesia es Israel. No, la iglesia no es Israel. Y Dios aún habrá de tratar con la nación de Israel como Él lo ha prometido. Pero Jesús entonces dijo a la multitud, a aquellos que murmuraban, en el versículo 10, usted me puede acompañar en la lectura, nosotros podemos leer: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ustedes encuentran esto errado, están murmurando porque soy invitado por un pecador, pero es a estos a quienes he venido a buscar y a salvar. El verso 11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora han escuchado a Zaqueo decir: todo cuanto tengo, la mitad de esto lo habré de dar para los pobres. Jesús aceptó eso, ¿no es cierto? Él dijo al rico, al joven gobernante: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero ahora Zaqueo está diciendo: la mitad de lo que tengo doy a los pobres, y restituiré por 4 cualquier cosa que haya tomado deshonestamente. Jesús dijo: la salvación ha llegado a esta casa. Así que verá, no es una demanda que tengo que vender todo cuanto tengo para seguir a Jesús. Es que no tengo que dejar que eso sea mi Dios. Ningún hombre puede servir a 2 señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Jesús, porque se estaban acercando a Jerusalén y porque, yo quiero que note esto, pensaron que el reino de Dios debía aparecer inmediatamente, Él simplemente les dijo: voy a ser despreciado, voy a ser rechazado, voy a ser inmolado, a ser escupido. Y todo eso, y con todo, ellos pensaban que el reino iba a aparecer inmediatamente.
Así que él les habló a ellos por medio de una parábola para intentar que ellos vieran que habría una demora de tiempo antes de que el reino de Dios se estableciese. El versículo 12 leemos: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ahora, es interesante que Jericó era la ciudad donde Arquelao había construido su palacio. Arquelao era el procurador romano de esa área. Antes de esto, él había ido a Roma para que fuese elevado al título de rey, porque él sentía que procurador no era un título lo suficientemente grande para él. Él quería ser rey, y esto podía ser otorgado únicamente por el Senado romano. Así fue que Arquelao marchó a Roma para recibir este título de rey, para que él pudiese volver y habitar en su palacio y reinar allí en el área de Jericó. Cuando él se fue a Roma, él dejó sus deberes en manos de algunos de sus subordinados, con quienes dejó los fondos con los que ellos debían cumplir con todos los asuntos del Estado. Con Arquelao, sin embargo, hubieron otros emisarios que fueron a Roma y hablaron en el Senado en contra de él. Y en lugar de recibir el título de rey, el Senado romano le quitó su posición de procurador del área de Jericó. Así que Arquelao tuvo esta mala experiencia, tanto como la tuvo Herodes después, que fue a Roma con los mismos deseos y finalmente tuvo que huir a España. No Herodes el Grande, sino uno de sus hijos, llamado Herodes Antipas. Así que pudo haber sido que Jesús, al dar esta parábola, estuviese tocando algo que sucedió hace mucho tiempo, algo que todos ellos conocían, tal vez sobre Arquelao, que dejó Jericó para ir a Roma y así obtener el título de rey. Como dice la parábola, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Ahora, esta es la palabra de Jesús a la iglesia que le espera: ocúpense en tanto que vengo. No estamos para sentarnos y decir, bueno, el Señor está viniendo, no necesito terminar mi educación. El Señor está viniendo, no tengo necesidad de entrar en la aventura de este negocio. O solo esperemos porque el Señor viene. No tenemos que planificar nuestras vidas. Bueno, salgamos, compremos todo porque ya el Señor viene. Total, no tendremos que pagarlo. No tenemos que planificar nuestras vidas así, estimado oyente, en cuanto a la venida del Señor. Tenemos que ocuparnos hasta que Él venga, anticipando que vendrá en cualquier momento. Esto para usar el tiempo que tengo sabiamente en mi servicio al Señor. Es que estoy para ocuparme hasta que Él venga, pero nunca para sentarme simplemente y decir, bien, Señor, vamos a esperar hasta que vengas. Gloria al Señor. Tengamos una reunión de glorias y aleluyas mientras esperamos al Señor que venga y nos arrebate. No, estamos para ocuparnos. Estamos para estar ocupados hasta que Él venga. El versículo 14 leemos: pero sus conciudadanos le aborrecían, como hicieron aquellos con Arquelao, y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y eso fue exactamente lo que enviaron al Senado romano en cuanto a Arquelao: no queremos que reine sobre nosotros. Continúa nuestra lectura diciendo: aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas.
Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Esas personas que dicen: no gobernará Cristo en nuestras vidas. Bueno, ellas serán traídas a juicio y serán destruidas. Sin embargo, aquellos siervos a quienes Él ha confiado sus bienes, serán juzgados conforme a lo que hicieron, es decir, su mayordomía de esos bienes, los cuales les fueron confiados. Es interesante aquí que la recompensa está en relación a la posición que tendremos en el reino, en el gobierno, en el reino. Cuando el Señor venga a establecer su reino sobre la tierra, nos enseña la Biblia que reinaremos con Él sobre la tierra. Escribiéndole a la iglesia en Tiatira dijo: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. De hecho, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, leemos: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y reinaremos como un reino de sacerdotes con Él sobre la tierra. Luego en Apocalipsis capítulo 5 encontramos: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Se da cuenta, estimado oyente? La iglesia está reinando con el Señor. Ahora, reinando sobre 5 ciudades, reinando sobre 10 ciudades, conforme a la fidelidad con que Dios nos ha confiado, como soy un mayordomo de las cosas de Dios. No sé cuánto me costará ir a reinar a Hawái, pero créame, voy a trabajar duro para eso. El versículo 28 nos dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. ¿Se da cuenta? Ahora Jesús está en camino hacia Jerusalén. Esta parábola fue dada en esa subida a la ciudad de Jerusalén, porque sentían ellos que el reino iba a llegar inmediatamente. No, será como un rey quien se va a un país lejos para recibir su reino y luego regresa y demanda de sus siervos qué hicieron con sus bienes. Y aquellos que enviaron el mensaje y dicen: oye, no queremos que reines sobre nosotros, serán desechados. Bien, ellos están ahora arribando a Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, leemos. De Jericó a Jerusalén, estimado oyente, usted está yendo desde una profundidad de 365 metros por debajo del nivel del mar, ascendiendo a una altura de 822 metros sobre el nivel del mar. Interesante, ¿verdad? Bueno, nos ocuparemos de esto en nuestro próximo programa. El llamado de Cristo es el... Hay algo paradójico en el pasaje de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Realmente equivale a algo más que el Señor entrando en Jerusalén montado en un asno.
pero este evento estaba lleno de simbolismo, tal como fue revelado durante esa Semana Santa, la semana de la Pasión de Jesucristo. En esta edición de La Palabra de Dios para hoy, el pastor Chuck Smith continúa observando el viaje que Jesús realizó a Jerusalén en lo que se convirtió en el comienzo de su último tramo de su ministerio aquí en la tierra. Por ello le invitamos a seguir con el pastor Chuck Smith la lección de hoy, comenzando en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 29. Hola, ¿cómo están amigos? Qué alegría saludarles, estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios para hoy. Si recordamos, en el último programa culminábamos diciendo que desde Jericó a Jerusalén, usted está subiendo desde una profundidad de 300 metros debajo del nivel del mar aproximadamente, a una altura aproximada de 800 metros sobre el nivel del mar. Es decir, un ascenso muy grande. El versículo 29 nos dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania. Estos son los pequeños pueblos que están en el lado desierto del Monte de los Olivos, fuera de Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, nos detenemos en la lectura allí por un momento, estimado oyente. Esto dice que él estaba en la cima del Monte de los Olivos, ahora comienza a descender por el otro lado del monte. Continúa la lectura diciendo, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén montando en un pollino nos lleva a la profecía de Zacarías capítulo 9, donde dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y así, aquí él viene entonces montando. El rey viene montando un pollino hijo de asna. Y yo quiero que usted note esto, en un pollino que nunca había sido montado por nadie.
mostrando de esa manera su dominio sobre la naturaleza. Ningún hombre se había sentado en ese asno. Aún así, Jesús se sentó sobre él. Cuando él está entrando, los discípulos comenzaron a clamar, lo que dice el Salmo 118. Este salmo es un salmo mesiánico. Si usted mira, estimado oyente, el Salmo 118, encontrará que la profecía acerca de Jesús allí en el versículo 22 expresa de esta manera: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Cuando Salomón construyó el templo, nos cuenta la historia acerca de todas estas piedras que fueron extraídas. Sobre la cima del monte Moriah, encima del sitio del templo, usted aún puede ver esas piedras. De hecho, usted puede ir al lugar que ellos llaman las excavaciones de Salomón y puede ver el lugar de donde muchas de las piedras fueron extraídas para la construcción del templo. Y por supuesto, el área de excavación que finalmente creó un cañón entre el muro de Jerusalén y la cima del monte Moriah, luego fue llamado Calvario debido a las excavaciones de piedras. Las cavernas que quedaron al quitar las piedras dan la impresión de una calavera en el lado de la montaña. Así que ellos lo llamaron el Gólgota o Calvario. La historia nos dice que extrajeron las piedras, cada una de ellas fue marcada y enviada al templo. Allí las colocaron sin necesidad de mortero, porque no debía haber ruido de herramientas. No podían picar las piedras allí. Todo estaba cortado a la medida, según los patrones, numeradas, etiquetadas, y luego eran enviadas. Los constructores solamente levantaban la pared. De acuerdo a la historia, llegó a los constructores una piedra la cual ellos no reconocieron. Ellos no comprendían en qué parte del edificio iba esa piedra. Así, de acuerdo a la historia, la piedra fue dejada de lado como un error de aquellos que extraían las piedras. En los años que llevó construir el templo, finalmente ellos llegaron a la culminación del mismo y al tiempo de la dedicación. Pero ellos se habían olvidado de una piedra, la piedra angular del edificio. Fue así que los constructores enviaron un mensaje a los excavadores diciéndoles: ya estamos listos para dedicar el templo, pero nos falta la piedra angular, envíenla, por favor. Y ellos dijeron: ya la hemos enviado. Entonces los constructores dijeron: no es posible, nosotros no la tenemos. Bien, aquí están nuestros registros. Miren, la piedra ya fue enviada. Finalmente alguien encontró esta piedra. Los arbustos habían crecido mucho, así que ellos jalaron de ellos, los arrancaron, y la piedra que había sido dejada a un lado por los constructores apareció. De seguro era la piedra angular, así que ellos la colocaron en su lugar. Luego pudieron tener la dedicación del templo. Esta es la historia, si es auténtica o no, yo no lo sé. Pero aquí está la referencia. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Jesús, por supuesto, es esa piedra. Los constructores de todo ese sistema religioso judío apartaron a Jesús. Pero aún así, como Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La piedra angular sobre la cual el reino de Dios debe construirse es la piedra que fue dejada a un lado por los líderes religiosos y por el sistema religioso judío. Así que, definitivamente, esta es una profecía acerca de Jesucristo. El apóstol Pedro hizo referencia a esta profecía, y el mejor comentario que usted puede tener del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. ¿Se da cuenta de eso, verdad? Ahora, continuando, el Salmo 118, versículo 24 nos dice:
Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Podemos preguntarnos, ¿qué día? El día en que Dios establece al rey. Y luego el clamor, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos, culmina diciendo el Salmo 118. Sí, estimado oyente, este es el salmo que proclamaban los discípulos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Porque los fariseos sabían que había un salmo mesiánico. Así que, por eso comenzaron a reprender a los discípulos. Y comenzaron a decirle a Jesús, reprende a tus discípulos. Jesús dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Este es el día que hizo el Señor, dice el Salmo. Así que Jesús, al mirar a Jerusalén, venía descendiendo del monte de los Olivos, mirando para atravesar el valle Cedrón, que está directamente en el mismo nivel que el monte Moriah, el monte del templo, en el lado opuesto de la ciudad de Jerusalén. Allí él comenzó a llorar y dijo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, el día que hizo el Señor, el día en que ellos debían regocijarse y estar alegres, a lo menos en este tu día, si tú conocieras lo que es para tu paz. En otras palabras, si tú conocieras que Dios está estableciendo la paz con el hombre, si tú supieras lo que Dios haría por ti si te sometieras, si sometieras tu vida a Él. Mas ahora está encubierto de tus ojos, dice el pasaje bíblico. Él está llorando primero por la ceguera de ese pueblo, pero luego, como resultado de esa ceguera, viene la tragedia sobre ellos. El versículo 43 nos dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Jesús está describiendo el sitio que la legión romana efectuaría bajo el mando de Tito Trajano, quien, 40 años más tarde, destruiría Jerusalén y asesinaría a más de 1 millón de personas en ese proceso. Jesús vio esa devastación, esa desolación, y dijo, y te derribarán a tierra. Este hermoso y glorioso templo que Herodes había construido sería demolido. Ninguna piedra quedaría en su lugar. Estos tremendos monumentos de Jerusalén serían destruidos. Y Jesús, observando esta ciudad espléndida, lloró porque sería destruida. El versículo 44 agrega, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Por qué? Porque estuvieron ciegos al obrar de Dios. Este es el día que hizo el Señor, decía el Salmo. Este es el día que Dios planificó la redención de Israel. Es el día para revelar al Mesías a las personas. Previo a este día, Jesús no permitió ninguna aclamación pública de sí mismo como Mesías. Él lo revelaría individualmente, pero en varias ocasiones él dijo, no le digan a nadie. Ahora, este día, él alienta la manifestación de la gente. Él está tomando este pequeño asno de manera que él pudiera cumplir la profecía de Zacarías. Este es el día que hizo el Señor, el día en la historia cuando el Mesías llega. Para mí es muy significativo que ese día tuvo lugar 173.880 días después del mandato de Artajerjes, que fue dado el 14 de marzo del año 445 a.C., para restaurar y reconstruir Jerusalén. Esto está de acuerdo a lo que el profeta Daniel dice. Desde el edicto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, pasarían 7 sietes y 62 sietes,
o lo que equivale a 483 años. Expresado en días, son 173.880 días en el calendario babilónico. Y exactamente, el día de la entrada triunfal fue el 6 de abril del año 32 de nuestra era. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Pero ellos no se alegraron. En lugar de eso, rechazaron a Jesús. Y sabiendo que él sería despreciado y rechazado, sabiendo que él sería crucificado, lloró al mirar la ciudad debido a la ceguera de ella y la resultante devastación que vendría por causa de esa ceguera. El versículo 45 nos dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Yo creo que si Jesús viniera hoy por su iglesia, estimado oyente, él tendría que hacer mucha limpieza. Creo que él tomaría esas cartas informatizadas fraudulentas que están siendo enviadas por esos evangelistas televisivos, sanadores, y les gritaría. Es interesante para mí que en muchos de los correos electrónicos que recibo, regularmente esas cartas provienen de misiones de fe, emisión de fe o fe, qué sé yo. Donde sea que ellos ponen el nombre fe, generalmente apelan al dinero. Esto me hace preguntarme, ¿dónde está su fe? ¿Está en los hombres o está en Dios? Y estos hombres que desean, a través de su gran fe, traerle a usted el poder de Dios y la obra de Dios, ¿cómo es que ellos no pueden tener suficiente fe para mantener su yate o su avión particular en el Señor, sino que tienen que confiar en todos estos trucos? El Señor dijo, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Yo le agradezco a Dios que no soy como otros hombres. No, es triste y trágico las cosas que se han hecho en el nombre de Jesucristo, las cosas que se están haciendo en el nombre de Jesucristo, todas las artimañas que tienen para juntar fondos en las iglesias, los esquemas, el profesionalismo que ha ingresado, es realmente trágico. Mire, estimado oyente, le invito a que me acompañe y oremos por un momento. Padre, oramos para que nos guardes de esta trampa de extralimitarnos para nuestras propias ambiciones y así crear presiones financieras para intentar seguir con programas que no han sido dados por ti, sino que han sido creados para cumplir con algunas ambiciones o necesidades que nosotros tenemos. Padre, deseamos agradecerte por la forma en que tú has provisto abundantemente para las necesidades aquí en Calvary Chapel. Señor, ¿cómo poder agradecerte por esto? Padre, lo reconocemos, Señor, como obra tuya. Tú lo has hecho. Y te agradecemos, Dios, porque has provisto abundantemente para no ser tentados a inclinarnos a hacer trampas o a algún otro método para juntar fondos. Te pido, Dios, que ellos lleguen a la verdad en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con la lectura en Lucas capítulo 19, versículo 47. Si tiene su Biblia allí y quiere acompañarme, dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Jesús atraía la atención de las personas. Ellos estaban atentos para escucharlo. Sin embargo, los líderes conspiraban y estaban decididos a destruir a Jesús. Así vemos ese movimiento sobre la trama, el artificio que indujo a la traición, el arresto y la crucifixión del Señor. Pero en los próximos 2 capítulos entraremos en aspectos
muy interesantes cuando veamos en el discurso del Monte de los Olivos, el capítulo 21, cuando Jesús habla acerca de las señales del fin y de su regreso en gloria para establecer su reino.